Hola, buenas tardes. Soy el gran maestro Óscar de la Riva, conectando desde Andorra para, hacerles esta sesión de para explicar lo que ha pasado hoy en esta sexta ronda del torneo de candidatos. Me acompaña, como ya pasó en la primera ronda, el gran maestro de Uruguay, Andrés Rodríguez. Muy buenas, Andrés. Hola, ¿qué tal, Oscar? Saludos para ti y para todos los que nos están acompañando. Bueno, hoy parece que tenemos una jornada interesante para explicar, ¿no? ¿Qué piensas? La verdad que yo creo que vi casi todas las partidas, aunque sea rápido, me estoy refiriendo a todo el torneo, y realmente la ronda de hoy me parece, por contenido, por todo, una de las, tal vez la mejor. ¿Te acordás que la primera ronda a mí no me gustó mucho la calidad, más allá que Anán ganó la partida? Bueno, ahora me parece que se revirtió, yo qué sé, la victoria de Anán me parece absolutamente fantástica, y el empate me parece muy muy bueno, el de Cariaquí, más allá que pueda haber imprecisiones como en toda partida tan compleja. Incluso la victoria técnica de Aronian me parece muy muy buena. Entonces realmente creo que no solo que hay mucha acción, sino que me ha gustado, creo que los jugadores están jugando al nivel que estamos acostumbrados. Sí, de hecho, O sea, digamos que hoy tenemos un poco de todo, entonces, ¿no? Según la definición que has hecho, visto victoria estratégica, victoria táctica, partida luchadísima ahí también con golpes tácticos, ¿no? O sea sí, que, sí, sí. bueno, yo creo Hoy que va a dar, va a dar. realmente, bueno, hay para todos los gustos. Así que bueno, saludo a los que están ahí en el chat. Cualquier comentario que quieran hacer, los vamos a tratar de responder y a ir siguiendo. Sí, sí, exacto. Recuerden que el chat está para esto, para que nosotros podamos resolver sus dudas e intentar explicar lo mejor posible lo que ha pasado en esta sexta interesantísima ronda del candidatos. Bueno, pues si quieres empezamos, ¿qué te parece si empezamos con la partida quizás menos interesante? Aunque bueno, a mí me ha llamado la atención alguna cosita, la de Topalov con Giri, ¿qué te parece? Para ya... Bueno, empecemos con esto. Esta partida siempre tiene, para mí es una típica partida de Giri, ¿no? Y es una de sus, para mí, de sus puntos fuertes y de sus debilidades. O sea, Giri con negras logra, digamos, ahora lo vamos a ver, pero logra apretarlo, por decirlo de alguna manera, o tener algunas posibilidades de victoria. Y realmente siempre me termina transmitiendo lo mismo las partidas de Giri, ¿no? Que es muy, muy difícil que pierda una partida, ¿no? En ese sentido me pareció muy interesante cómo, ¿no? Juega el famoso gambito Benko y siempre está bajo el control de la posición, ¿no? Sí, sí, la Realmente verdad es que tiene, bueno, yo creo que es durísimo en ese aspecto, o sea, que le cuesta mucho de ganar. Yo además lo he sufrido en mis carnes, tuve la suerte de enfrentarme a él en Tronso y me ganó muy bien, con lo cual puedo afirmar que yo, no siempre yo, hace tablas. yo te digo bueno, en una época, viste, decíamos que, o sea, hay pocos jugadores que me transmiten una sensación de que van a arrancar un torneo y que ganarles una partida es dificilísimo. A mí incluso Carlsen me transmite esa sensación, porque Carlsen gana, pero 2 por 3 también pierde varias Exacto, partidas. pierde más, sí, sí. Y bueno, nada, y creo que es el jugador del mundo hoy en día más difícil de vencer. Por ahí en su momento, en su buen momento, Aronian, que parece estar retomando, también es un jugador durísimo de vencer, y me parece que Giri agarró esa faceta, pero además con una facilidad, no sé, un estilo un poco distinto, un estilo más de computadora, ¿no? Que parece que siempre todo le sale bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo ha ido la partida, a ver, así podremos ir comentando su estilo precisamente y ver cómo ha apretado a Topalov. A mí me ha Muy llamado bien. la atención la tercera jugada ya, porque Topalov, bueno, es cierto que Topalov con 2 derrotas que lleva en su casillero, quizás se encuentra en una situación de intentar remontar y eso a veces es hasta malo porque arriesgas más de la cuenta y te puedes pasar de frenada, ¿no? Pero es Bueno, que me ha sorprendido... disculpa que te interrumpa, yo Sí, ya sí. di mi impresión sobre Vesselin, y más allá que es un jugador que particularmente aprecio y me gusta su estilo, y personalmente yo no creo que haya salido a revertir nada. Para mí él está jugando a no perder más partidas, ¿eh? Y esto es una Es posible. opinión estrictamente personal, ¿eh? Pero bueno, Sí, entonces, ¿qué te parece su tercera jugada? Mira, en esta posición hiperteórica, H4. Claro, bueno, teórica, sí, es teórica. Yo, de hecho, cuando vi el inicio de las partidas y me vino a la mente una partida de no hace mucho, de hace menos de 2 semanas, que salió la misma posición en el Open de Aeroflot. También era un gran ajá. maestro fuerte de más de 2.700 quien jugó con blancas y recuerdo que acabó perdiendo. No sé quién era, pero sé Sí, que, sé sí, que hay sí, una sí, partida sí. muy reciente. Pero claro, sorprender a Giri con esta jugada es que cuesta de creer, ¿no? Lo que pasa que me parece que el tema de las tablas, un poco, ya te digo, de la actitud no pasa por el repertorio. O sea, Vesselin es el jugador, a mi opinión, de que está jugando este torneo y uno de los mejores jugadores dinámicos del mundo. Es un jugador que maneja muy bien ese tipo de iniciativas y posiciones, que pasa de todo en todos lados, ¿no?
y ese es el estilo que lo hizo ganador a él. Lo que pasa es que ahora en esta situación, medio como que está en baja forma o desmotivado, lo que fuera, parece raro que siga eligiendo esta jugada realmente. Para mí es una jugada del best-selling de otras épocas, ¿me explico? Sí, o sea, me hubiera llamado, pero realmente acá, porque después el resto de la partida me dio la sensación que bueno, tal vez por el juego preciso de Guiri, pero que estuvo aguantando tras bambalinas ahí toda la partida, ¿no? Sí, y después en relación a estos H4, yo tengo algunas características en mi haber y una de ellas es haber hecho muchos G4 y H4 malos en mi vida. Entonces, son jugadas que creo que algo comentamos la transmisión pasada, que por ahí uno cuando es más joven cree que los H4 y los G4 van a funcionar. Después uno se hace un poquito más grande y todo. Pero bueno, interesantísimo de cualquier manera el H4 para intentar sacarlo a Guiri, que se la sabe todo de la Grunfeld, ¿no? Para intentar sacarlo de la teoría. Sí, comentan por el chat, veo que la partida es de Rapport. Puede ser, Rapport es otro jugador de la élite, bueno, muy joven que está entrando en la élite, que es capaz de también cualquier cosa, ¿no? En las aperturas, me refiero. Luego tiene un talento... hay una partida Rapport con Adley, creo que es, que yo la tengo justo en un modelo de clases de ajedrez que es cualquier cosa, que es esa de B3 a 5. Sí. Es B3 a 5. Sí. Bueno, así que sí. Puede ser raro. El H4, bueno, fue como ¿te acordás de Nakamura en su época cuando arrancó con aquel Dama H5? Después no hizo más ese tipo de cosas, pero te acordás que jugó de 4 y 5 Dama H5 Nakamura, ¿no? Sí. Y bueno, son estilos y épocas. Bueno, ahora comentan que Korobov, puede ser que fuera esa partida de Korobov, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo fue. Yo creo que elige bien, ¿no? O sea, las negras ahora con C5 lo que plantean es la amenaza directa de pasar estructuras Indo-Benoni o, ahora veremos. Es decir, buscar una situación donde este peón H4 se muestre prematuro. Por supuesto, el negro creo que tiene muchas maneras de jugar. Bueno, volvemos, Óscar, al concepto de toda la vida, ¿no? Un ataque de flanco y la reacción en el centro, que a veces nos olvidamos de los conceptos más básicos. Pero en ese sentido, sí, yo supongo que Guiri evitó la jugada de 5, que obviamente no es que puede ser mala, porque imaginó que por ahí era la preparación de Topalov. Porque claro, realmente quizás si de 5, igual justificaríamos el H5, ¿no? Porque el peón llegaría muy rápido, quizás. Claro. Y además acordate que una de las ideas principales de la Grunfeld es que cuando te hagan E4 de blancas vas a descargar con caballo por C3. Viste que se hace, entonces al no tener el caballo, si jugás D5 peón por caballo por, podría incluso jugar E4 en buenas condiciones con blancas. D5 realmente parece ser la jugada correcta. Sí. Y aquí, bueno, después de D5, el negro podría haber elegido un esquema Indo-Benoni, pero Guiri ha jugado un gambito Volga, que podríamos decir, bueno, quizás mejorado, no sé, está por ver si esta inclusión del peón en H4 y el peón en G6 favorece más a las negras que no a las blancas. A mí me parece una respuesta lógica. Yo he jugado alguna vez el Volga y la verdad es que incluir esas dos jugadas me parece bueno para las negras a primera vista. Realmente, por lo menos creo que en la partida yo no encontré la manera, y además me parece que en la partida Topalov tampoco encontró la manera de justificar esto, ¿no? O sea, ¿cómo justifico un H4? Después, si en algún momento podía haber hecho un H5 en buenas condiciones, podría haber sido un poco más productivo, digámoslo de esa manera, ¿no? Pero la verdad que no logró demostrarlo en la partida. Sí, parece que en la partida no consiguió nada. Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido esta fase. Bueno, las negras siguen con el sacrificio habitual del Volga y alcanzaremos una posición más o menos normal, creo yo. Aquí dama 5, bueno, no digo que sea forzada ni mucho menos, las negras podían capturar primero en A6 si querían, pero supongo que la idea es obligar a las blancas a realizar algún movimiento incómodo debido a la amenaza caballo por E4. ¿Puede ser que sea este el objetivo? ¿Qué crees? Sí, puede ser. Lo que pasa es que cuando yo veía la partida, antes de preparándome un poco para la transmisión, sí, me encuentro en que en ningún momento, o sea, estamos en todas las ideas normales del Volga, ¿no? Alfil por A6 me parece que es una jugada más natural y más flexible. Incluso dama 5 es una jugada muy interesante por parte de Guiri. Pero lo que pasa es que sigue sin encajarme el H4. Exacto. Quiero decir, o sea, es una posición en que tiene que ser bueno para las negras, porque si no ya el Volga estaría muerto y enterrado hace rato, ¿no? Porque es un H4
que recordemos para todos los que están, tiene, si no logras hacer H5 y justificarlo, tiene además un gravísimo defecto, que es la debilidad de la casilla G4. Exacto. En muchos de estos esquemas se termina jugando H3 precisamente para evitar una maniobra con caballo G4, y aquí con el peón de H4 es eso. Me gustó la idea de dama 5, me parece que Guiri además demostró ser un jugador que creo yo que lo es de gran cultura ajedrecística, porque por ahí hay otros jugadores que son más cerrados, por decirlo de alguna manera, le hubiera costado pasar un esquema completamente distinto al que pensaba jugar y haber entrado en eso, pero me parece realmente que se adaptó muy muy bien al H4 de Topalov. Sí, es correcto. Yo pienso un poco igual. Además, esta amenaza de caballo por E4 fuerza una jugada incómoda como alfil de 2, ¿no? Me refiero a incómoda que el alfil no parece que tenga que desarrollar tan rápido y menos por esta casilla a primera vista. Pero bueno, seguimos con... Ahora sí que las negras ya capturan en A6. Si las blancas toman en A6, supongo que la idea es también capturar con dama y de este modo molestar el enroque corto, aunque bueno, caballo por A6 para caballo B4 que quizás también sea posible. Veo muy flexible la posición negra. Sí, claramente un Volga bueno para las negras, no cabe ninguna duda. Tú que tienes más experiencia por ahí en eso, lo ves incluso con más naturalidad. Yo nunca he jugado ese tipo de posiciones, pero lo ves se ve realmente con naturalidad que el negro está muy cómodo en relación a cualquier otra línea. Sí, exacto. Yo, a ver, no es que tenga mucha experiencia en Volga, pero sí que al menos le he jugado alguna ocasión y parece que los planes son como muy flexibles, ¿no? El desarrollo es muy armónico, incluso hay la opción de romper con E6 y lo que tú has comentado, la casilla G4 para las maniobras de caballo es una concesión también considerable. Bien, pues dama C2, parece que Topalov deja comer en F1. Supongo que la idea en ese caso es tomar con rey y acabar escondiendo el rey ya sea en G2 con G3 o llevarlo a G1. La verdad es que las negras lo que pasa podían tomar en F1. Sí, podían tomar, sí, parece una jugada muy lógica. Lo que pasa que después para esconder al rey no es tan simple la cuestión, porque si juegas, por ejemplo, rey G1 no tienes nunca rey H2 otra vez por el problema del caballo G4, ¿no? Entonces probablemente ibas a tener que hacer G3 y rey G2, que es el plan estándar, con el único detalle que normalmente las blancas tienen el peón H3 ahí, sí. Ahora lo tienen en H4. No parece ser grave, pero siempre, como ya dijimos, y queda bien claro y reafirmado en esa línea, es una versión buena de las negras, ¿no? Para las negras. Sí. Bien, pues vamos a seguir. Las jugadas de Guiri son, bueno, la jugada de Guiri es lógica y ahora un plan extraño, quizás fruto de la situación también un poco extraña de las piezas, ¿no? Las blancas aprovechan el ataque para llevar el alfil a C3 y enfrentarlo al homónimo de G7. Bueno, puede ser, ¿no? Es difícil recomendar aquí quizás jugadas de desarrollo de las blancas de una manera más armónica. Este es otro momento importante, ¿no? H5. Es necesaria, fija la cadena. Pero no sé si tampoco si era una jugada obligada. Sí, yo creo que con H5 Guiri ya está visualizando, digamos, es una posición que se siente extremadamente a gusto y que me parece que está visualizando el control de la casilla G4 y medio como que puede hacer otra cosa. A mí, digamos, un poco, que lo comentamos en la primera transmisión, las virtudes y defectos del juego de Guiri para mí se muestran aquí. Yo me imagino que el Topalov bueno... con negra se hubiera jugado E6 en esta posición, ¿no? Porque me parece que está en el espíritu, claro, jugada lógica, muy común, y me parece la jugada activa. H5 es la jugada de un jugador que, como digo yo, no pierde nunca, o pierde muy pocas veces, pero también deja de ganar partidas. Para mí, este Topalov está muy golpeado, lo veía jugando muy flaco, y a ver... si Guiri le había ganado además con negras una partida bastante complicada en el Magistral de Londres hace poco. Digo complicada porque Topalov tenía ventaja y Guiri se la dio vuelta. Me parece que si Guiri hubiera jugado D6, E6 aquí, jugado dinámico, bueno, Topalov iba a tener serios problemas porque objetivamente la posición es muy mala, pero además el efecto psicológico de haber salido, entre comillas, a atacar con un H4, ¿no? Y bueno, 8 jugadas después... está en una situación de probablemente clara ventaja negra y teniendo que bancarse con un rey en el medio. Exacto. A mí me parece H5 un error muy importante, pero no tanto porque ajedrecísticamente sea una jugada mala, sino por la cuestión de cómo encara la posición. Que, a ver, supongo yo que Guiri estaba preocupado con un H5 de Topalov, pero la verdad que yo no lo veo por ningún lado. O sea, supongamos que funcione. Claro, supongamos por ejemplo E6, ¿no? Y luego peón por y un H5 de las blancas. Bueno, no sé, caballo por H5,
¿Cuáles son los fantasmas de esta posición? Sí, es que no se ve muy bien, ¿no? Porque la posición negra parece, vamos, suficientemente sólida. No se ven sacrificios en H5 porque no es fácil entrar con los caballos. Por otro lado, se abre la columna F que parece favorable a las negras. Sí, la verdad es que la opción dinámica E6 a mí también a primera vista me parecía una alternativa muy sugerente en esa posición en lugar de H5. Pero bueno, quizás es una cuestión de estilos o quizás simplemente ha querido decirle, mira, es que no vas a hacer H5 nunca y te vas a quedar peor. Es que puede ser, pero para mí la clave está en la cuestión de estilos. Para mí si hay algo que a Guiri le falta para ser campeón mundial, es jugar E6 en estas posiciones. Quiero decir, lo pongo por supuesto como analogía. Pero si nosotros observamos todos los campeones mundiales, en algún, o por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Para no irnos muy atrás, observamos que todos tienen esta característica de ser jugadores que más allá del estilo, cuando le dan la posibilidad, te castigan y te machacan, ¿no? Como dicen ustedes en España. Sí. Y es una buena oportunidad para machacarlo rápido de negras a Topalov, me parecía a mí. Y Sí, bueno, sí. H5 terminó dando eso, un final un poco mejor, que ahora nos anticipamos un poco a lo que está sucediendo, pero me parece un momento clave, tú lo marcaste muy bien, un momento clave de la partida. Bueno, ahora pasaremos unas cuantas jugadas un poco más rápido porque creo que simplemente va a pasar eso. Las blancas van a intentar consolidar su posición y vamos a acabar llegando a este final que has comentado. Bueno, las blancas aprovechan para cambiar los alfiles y ahora como vemos que no pueden rocar, realizan el tapón con el caballo y bueno, creo que las negras simplemente colocan sus piezas en las casillas más activas. Este también es otra jugada interesante y quizás buena para comentar, ¿no? Dama de 3. A primera vista puede parecer que torre Fb8 también sea bueno, una jugada lógica y sugerente, pero creo que tiene un motivo, dama de 3. ¿Tú qué piensas sobre este cambio? Primero hay dos, sí, dama de 3 me encanta, me parece la mejor jugada de la posición y hay dos cuestiones para mí que son pienso que van a ser muy instructivas para los que están del otro lado. Primero este concepto de que muchas veces los jugadores que juegan con peón de menos le tienen miedo al cambio de damas, ¿no? Y bueno, es bastante conocido que en el gambito Volga en particular, en este tipo de posiciones, el cambio de damas suele jugar a favor de las negras, porque la dama es el principal defensor de las debilidades que se van a generar en el flanco dama. Este es el primer concepto, pero sobre todo el más interesante es el segundo, ¿no? Que es el concepto de la profilaxis. En realidad para mí, torre Fb8 es inferior a dama de 3 y nos preguntamos cuál es la próxima jugada de las blancas. Y la próxima jugada de las blancas aquí probablemente es B3, para poner la dama en B2 y molestarme la diagonal del rey y defender mejor el flanco de dama. Entonces dama D3 me parece que encaja perfectamente en un concepto de oportunidad única, ¿no? Si nosotros jugamos torre B8, B3, no es que la posición cambia radicalmente y que las negras están inferiores, pero yo con blancas preferiría toda la vida mantener la dama y sobre todo colocar la dama en la gran diagonal para poder establecer la posibilidad de un F4 y para tener mucho mejor defendido el flanco de dama. Entonces en ese contexto me parece perfecta la jugada de Guiri dama D3, no solo se anticipa el juego de las blancas, sino que interpreta perfectamente, digamos, cuál es la idea del que cambiando las damas la posición de las negras es muy buena. Sí, vamos, lo has explicado perfecto, creo yo. Coincido plenamente en tus observaciones y de hecho ahora veremos que a partir de este cambio de damas Topalov va todo el rato a remolque, ¿no? El peón de más no es importante como pasa en este tipo de estructuras del Volga donde la actividad lo compensa sobradamente. Y además erradica totalmente cualquier opción de un posible contrajuego o de mejora de piezas de las blancas. Así que, vamos, coincidimos plenamente en la valoración de la posición y la jugada de las negras. Que, como has bien comentado también, no es fácil de hacer. Muchos jugadores tienden a pensar que el cambio de damas no es indicado cuando estás en desventaja de material. Bien, pues tras el cambio B3, ahora sí que la torre viene a B8. Y bueno, las dos torres ya se encuentran bien en las columnas. Y una parte de la actividad de las piezas, las negras en este tipo de estructuras también buscan la ruptura con C4 precisamente para romper la cadena de peones del flanco de dama y de este modo buscar la entrada de sus piezas. Creo que es un poco lo que pasa. Tras torre D1, el caballo vuelve a su sitio y ahora fijémonos cómo Guiri va poco a poco controlando las casillas negras a la vez que empieza a buscar la debilidad del peón A2. Bueno, yo creo que aquí las blancas tienen que retorcerse un poco, es decir, defenderse y entrar en posición pasiva. No sé si se te ocurre alguna cosa mejor. No, ahora quiero aprovechar de hacerte una pequeña pregunta yo. ¿Cómo evaluarías esta posición?
Aquí esta es fácil, es compensación. Bueno, pero compensación, pero ok, No, a sí, ver, hay bromas compensación. aparte, Pero sí, ¿crees sí. que ya las negras ya tienen la iniciativa y la ventaja en Yo esta creo que tiene la posición? iniciativa. Lo que no sé si esa iniciativa es suficiente para sacar ventaja, porque es muy probable que para comer perdón, la iniciativa les dé algún resultado de recuperar algún peón. Y para tener Ujú. ventaja tienen que conseguir algo más, que es la estructura. Lo que pasa es que conociendo este tipo de posiciones y sabiendo que la ruptura F5 muchas veces provoca debilidades en el flanco de las blancas, sí que creo que es más cómodo jugar con negras. Y yo al menos lo preferiría, aunque no me atrevo a decir que tengan ventaja. Bueno, es probablemente, yo uso una expresión a veces que es una posición más confortable, digo yo, o preferible para las negras. Yo no diría que el negro tiene ventaja, pero yo ya preferiría jugar con negras que jugar con blancas, porque Ujú. realmente de blancas no se ve ninguna expectativa. O sea, la expectativa de blancas caballo C1 y que no se te caiga el peón de A2, pero de ahí a evolucionar no lo veo por ningún lado. Y el negro tiene el concepto de recuperar el peón, tiene el concepto de generar más debilidades y sobre todo, que lo va a aplicar muy bien Guille en la partida, el concepto de generar debilidades en el otro flanco, ¿no? Las rupturas con E6 y con F5 o con G5 van a hacer que al estar las piezas pasivas blancas del flanco de dama haya que prestar atención, por ejemplo, al peón de H4 como terminó sucediendo en la partida. Entonces me parece que ya es más cómodo, pero bueno, claro, estoy de acuerdo contigo que realmente todavía las negras tendrían que demostrar que tienen ventaja en esta posición. Ujú. Bien, pues más o menos pasa algo así, creo, ¿no? Porque en la partida, fijémonos que Topalov no tiene mucho que hacer. Bueno, comentar simplemente que las blancas no pueden defender la segunda fila por los temas de la clavada en la columna A. Y claro, esta defensa pasiva, como muy bien has indicado, provoca que las negras ganen espacio en el flanco de rey y busquen nuevas debilidades al tener atadas a las blancas en el flanco de dama. Ujú. Bueno, aquí tomo en F5, creo que no pueden permitir que las negras tomen en E4, porque entonces debilitarán la casilla G4, el peón E4 será débil y el rey va a obtener un camino hacia la casilla E5. Vamos, creo que dentro de los males es mejor tomar en F5 que dejarse tomar en E4, no sé si Bueno, pero coincide. sí, pero claramente empiezan a aparecer lo que decíamos antes, ¿no? Los problemas del flanco de rey. Ya en este momento, al tener una torre en A1 y un caballo en C1, y inclusive ni siquiera la torre de D1 está trabajando bien, bueno, el negro juega solo en el flanco de rey, ¿no? Entonces ya empieza a ser bastante complicado defenderse. Pero creo que Topalov, en esta parte de la partida, en esta faceta, creo que lo hizo bien, ¿no? En el sentido de que se activó, bueno, no activarse, perdón, intentó defenderse lo mejor posible el flanco de dama, ¿no? Veo por el chat que nos comentan, Sí, claro, creo que es una jugada antes, ¿no? Es decir, en lugar de sí. caballo C1, caballo C3. Intentar hacer. Lo que pasa que Exacto, el problema de llevar el problema de llevar el caballo a 4 es que cuando nos rompan con C4 en la posición vamos a tener problemas, porque ahora vamos a tener debilidades en B3, en A2 y además el caballo de A4 en el aire. Entonces, creo que un poco la clave es que no podrían jugar C4 directamente o Sí, incluso sí, después que el exacto. blanco haga caballo A4, C4 va a ser muy incómodo, ¿no? Sí, sí, exacto. Incluso directo parecería molesto, porque las blancas seguramente tienen que jugar torre B1 para sostener B3. Y en ese caso no sé si al negro se puede incluso plantear jugadas como torre G8, buscando la entrada por la columna C. Y el caballo en A4 no va a quedar tan bien colocado, ¿sí? Bueno, pero muy interesante igual la pregunta porque Sí, sí, realmente sí, parecía visualmente que el caballo en que A4 se podía llevar. Ujú. era un tapón interesante, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces Topalov prefirió la línea de C1 y tras el cambio en F5 intentó liberar ya la torre, bueno, de la clavada en la columna A. Ahora, como la presión sobre A2 ya no es tan necesaria debido a que el caballo ya está en una casilla protegiéndolo y por lo tanto no puede moverse, Guiri aprovecha el momento para activar la otra torre por B4, fijándonos precisamente en lo que has comentado hace un momento, las debilidades que ahora aparecen en el flanco de rey. Bien, aquí en este momento, como vemos, Topalov ya empieza a tener problemas en las debilidades del flanco de rey provocadas por la pasividad de las piezas blancas en el otro lado, y llega el momento para buscar la ruptura. Parece lógica, ¿no? Al menos a primera vista, para abrir nuevos frentes y también dejar en posición de posible ataque el peón de 5.
Es que me parece que Giri está trabajando muy bien con el concepto de que, bueno, que se llama normalmente las dos debilidades, que yo le llamo de las múltiples debilidades, ¿no? Porque en realidad a veces son dos, son tres, son cuatro, y me parece que está trabajando muy bien. Él sabe que si va a por el peón de A2 o a por el peón de H4, las blancas tienen recursos suficientes. Pero cuando se genera una combinación de problemas en el peón de B3, de A2, del peón de H4, el flanco de rey en general, es mucho más difícil. Entonces, técnicamente, aquí me parece que luce, aparece con todas luces el excelente jugador que es Giri en este tipo de posiciones, ¿no? Cómo lo empieza a apretar, y tal vez en manos nuestras de esta posición no pasaba absolutamente nada y realmente Topalov tuvo que sortear problemas bastante serios, ¿no? Sí, sí, es posible, porque ahora como veremos el efecto de las múltiples debilidades, fijémonos en A2, D5 y H4. Y Giri lo que hace es ir simultáneamente atacando varios puntos hasta de momento recuperar el peón y luego trabajar para ganar alguno más. De momento caballo G6, esto ya plantea la amenaza torre por H4 con jaque. Blancas jugaron rey G3 y aquí, bueno, por supuesto, supongo que no es posible comer por torre por E7, es decir, torre por H4 aún fallaría por la desviación, pero la jugada de Giri refuerza y ya tiene un claro objetivo en A4, ¿no? Claro. Sí, otra característica, Oscar, aprovecho para decirte, otra característica de los grandes jugadores técnicamente es no apresurarse, ¿no? Porque a veces podemos nosotros estar ansiosos, por decirlo de alguna manera, de recuperar el material. Y Giri en ese sentido me parece que lo trabaja muy bien. Si nosotros notamos aquí en esta posición hay tres debilidades para las blancas, que son D5, A2 y H4. Entonces, en ese sentido, Giri posiciona las torres de la manera que presionen las tres debilidades y que a mayor cantidad de debilidades más difícil se hace defender, ¿no? Si nos precipitamos a recuperar el peón, por ahí permitimos a las blancas simplificar la posición e igualar sin ningún tipo de contratiempos. Exacto. Sí, sí, va madurando la posición, ¿no? Como se podría decir, es decir, está ya a punto de recoger los frutos. Torre de 2, bueno, creo que esta jugada busca posibles simplificaciones en el punto de 4. No digo que sea una amenaza, sino que lo que está intentando Topalov es o habilitar un caballo de 4 o buscar un torre de 4 para buscar alguna simplificación debido a la fuerza de las dos torres en la cuarta fila. Y aquí, bueno, Giri insiste, no se come todavía el peón. Yo creo que no lo hace para no quedarse con la torre desplazada. No sé si con caballo de 4, si nos fijamos ahora la torre de H4 quedaría mal colocada y descoordinaría un poco las piezas. Entonces, de momento mejora el rey, sin miedo a que su rival, si quiere, coloque alguna pieza en D4. No sé si aquí las blancas podían jugar caballo D4 en lugar de rey F2. Sí, lo que pasa, a ver, en ningún momento, yo como dije antes, me parece que un poco el mérito de Topalov fue haber aguantado esta posición. En ningún momento le vi como que intentara algo más, digamos, generar algún tipo de jugada activa, todo. Yo creo que caballo de 4 con seguridad que era correcta. Probablemente, y esto por supuesto es una opinión propia, lo que no vio Topalov es cuál es la próxima jugada después de caballos de 4. Porque en realidad el gran problema de caballo de 4 es que si bien evitas que las dos torres pasen, te quedas completamente pasivo. Yo me animo a anticiparme que probablemente contra caballo de 4 lo que el negro podía jugar era simplemente torre C4 y está en una especie de suxo en el blanco. No tiene jugada útil, exacto. El no rey tiene, está no tiene atado jugada a la útil defensa. porque si rey H3 se te puede caer el de D5, si cualquier rey a otro lado se te cae el de H4, la torre de 2 está esclava, ¿no? Es una posición muy instructiva de que como el blanco no tiene... Exacto. Sí, es un Suxon con muchas piezas en el tablero, cosa que no es muy común de ver en esta posición. Sí. Entonces creo que en ese sentido Topalov lo hizo bien. Él ya se resigna, él no está preocupado por el peón de H4 porque sabe que este peón se pierde. Y él se concentra en, digamos, defender de la mejor manera posible los otros puntos que le quedan, que son el D5 y el A2, ¿no? Sí, eso justifica rey F2 en lugar de caballo D4, que parecía la jugada que protegía todo, ¿no? Pero exactamente el blanco se queda en una posición realmente que no se podía mover. Bien, Giri insiste en que no tiene prisa, ahora caballo D4 no es posible por torre por D5, y el peón de H4, bueno, no es factible de que se defienda fácilmente con G3 porque las negras siempre disponen de un F4 rompiendo la estructura. Y ahí los problemas se aumentan en lugar de disminuir, ¿no? Aparecen más debilidades todavía, ¿no? Bien, en lugar de eso, Topalov defendió con torre H1 y se produjo el cambio de una torre. Bueno, de caballo creo que no era viable ahora por G3, ¿no? Y torre por H5.
Sí, probablemente, ¿no? Sí. Y al menos activaría un poco la torre, ¿no? Y recuperaría el peón de H. Tras los cambios y la retirada, las blancas intentan hacerse fuertes, pero nuevamente el principio de las múltiples debilidades, como has dicho, ¿no? O sea, con H4 el negro se asegura de que las blancas se van a quedar con 3 debilidades en cualquier caso. Topalov no puede hacer nada por evitarlo, así que, como también hemos visto ya en la fase anterior, mantiene. Y esta es la siguiente posición, creo que interesante. Justo aquí pasaron el control, estamos en la 40 por lo que veo. Bueno, justo Sí, eso ahora es tiene que importante. hacer- No sé si llegaron al apuro de tiempo, bueno, pero es importante ver esa cuestión, sí. Bien, entonces ahora el negro juega caballo F8. A primera vista creo que la idea es simple, ¿no? Hay un objetivo en D5 y me lo quiero comer. Claro, lo que pasa es que tengo mucho tiempo, ¿no? En esta posición, o sea, el blanco está en una especie de posición de resistencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, da toda la sensación que tengo tiempo de maniobrar y de comer. Lo que pasa es que, claro, estoy un poco preocupado con el peón de A, ¿no? En algún momento, como de hecho termina sucediendo, me parece que el peón de A es como ariete. No dejó, digamos, no logró Guidi dejarlo completamente esclavizado, ¿no? A Topalov. Entonces, al no lograr esclavizar es eso. Pero bueno, sí, tiene que hacer algún tipo de maniobra. No sé si Para podía intentar. tener otro. Sí, bueno, a mí que había hecho me parecía lógica. Lo que pasa es que ahora la clave está en ver qué pasa cuando las blancas pierden el peón de A, que creo que algún peón acabará cayendo y Topalov decidió que fuera ese, ¿no? Y si esa estructura 3 contra 2 en el centro, a pesar de las debilidades, aguanta. Porque, como veremos, es más o menos lo que pasa y no sé si hay otra manera de conseguir algo. Nos está diciendo Romeo 42 que no le estamos haciendo caso por lo visto, ahora que me fijo, pero está recomendando una entrega de calidad, ahora estoy leyendo lo que pone, que no acabo de entender. O sea, según él... Sí, no, yo lo leí, pero la verdad que no sé a qué sacrificio de calidad se estaba Sí, refiriendo. si no estoy equivocado, comenta que contra caballo D4 él está proponiendo torre por D4, pero esto no tiene mucho No, sentido, no. porque en esta posición el Sí, único sí, que puede perder es el blanco, si no lo he entendido mal y no interpreto mal lo que propone en el chat. Esta es la propuesta de... Sí, no, realmente no, yo la descarté porque no entendía, sí. No parece tener sentido el sacrificio de calidad, no, realmente No, podría justificarse si la torre se activaba, si sin cambiar una torre, pero realmente en esta posición no tiene demasiado sentido. exacto. Aquí creo que coincidimos los dos en que este sacrificio no tiene mucho, no tiene mucho sentido en esta posición, ¿no? Ujú. Bien. Dice que era una variante donde el rey estaba en H3 que antes hemos comentado. Vaya, pues se nos ha pasado esa variante. Pero bueno, en cualquier caso, yo no creo que hubiera algún momento en que pudiera entregar una calidad por compensación, porque precisamente el peón de A siempre ha estado vivo. Claro, Bien, incluso volvemos aunque se comiera el peón de H4 tampoco lo justificaba. vamos a volver para atrás. Esa expresión de estructura de dientes de vieja también la he oído yo alguna vez, sí. Sí, ¿no la usan ahí en España? No, yo la he oído, pero de algún compañero argentino concretamente. Sí, es bastante común aquí, cuando los peones están rotos se dice, sí, están como lo de la estructura de dientes de vieja, sí. Bien, pues volvemos a la posición, vamos a pasar esto rápido porque era la partida en teoría menos interesante y, y estamos ya pasando mucho tiempo Bueno, en que ella. son largas las partidas, Son lo que largas, pasa, sí. son muchas Bien, jugadas. pues el peón este de A parece que sirve un poco para despistar, ¿no? Es decir, gracias al avance del peón A, lo que consigue Topalov es que el negro no llegue a comerle el peón de D5, que ese peón sí que sería grave porque se quedarían con un 3 contra 1 en el centro y eso sería peligroso. Entonces, creo que con las maniobras de ambos jugadores, al volver a llevar el caballo a G6 y la presión sobre F4, lo que hace Guiri es comerse el peón de A, simplemente. Es decir, lo deja avanzar y se lo come. Bien, esto no parece criticable. Nos hemos sacado un problema con un peón lejano. La duda que tengo yo es esta. Si a partir de aquí él no ha encontrado... La gran pregunta es si este final lo debería haber ganado Guiri, en realidad, ¿no? Esa exacto, es la gran esa es la pregunta que pregunta. deberíamos de hacernos en esta posición, ¿no?
Yo la Esa verdad es que, sí. sobre todo como venía la partida, cuando pasé esta posición, digo, bueno, acá el negro va a lograr el objetivo, pero debo decir meritorio de Topalov, para mí Topalov tiene una buena posición de resistencia. Yo creo que cuando él tira el peón A, medio como que ya él ya creía que esta posición la iba a empatar. Lo que pasa es que si nosotros observamos, yo veo una cuestión bastante básica. Si no me sacan el caballo de 2 y el rey de F3, no se me va a caer ninguna de las dos debilidades. Si no se me cae ninguna de las dos debilidades, no pierdo la partida. Y si te Ujú. obligo a jugar con E6, termina sucediendo lo de la partida, que me parece que al simplificar y quedar un solo peón, después las probabilidades de empate son muy grandes, ¿no? Exacto, sí, yo pienso un poco igual y de hecho Topalov ha maniobrado bien porque en algún caso esta ha sido la fortaleza defensiva y en otros casos lo ha hecho con el caballo N3, buscando el cambio de torres y evitando la presión sobre F4, cuando Giri ha intentado llevar el caballo hacia el otro lado para buscar el peón D5. Entonces con el caballo N3 protegía el peón D5 y no se veía muy bien cómo progresar. Sí, es interesante. Está claro que es ventaja negra esta posición, pero quizás no sea suficiente para ganar. De hecho, Es lo que a veces, son esos días que nos vamos cabreados, ¿no? Como dicen, exacto. de que no, pero jugué toda la partida bien y que esto y aquello y al final es medio para cada uno, ¿no? Sí, 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 Es así, exacto. Pues es así. aquí es lo que hace. Él protege D5, deja F5 en el aire y ahora libera la torre Ujú. para, para protegerse. Como el negro ha llevado el caballo para atacar D5, no tiene la presión sobre Claro, F4. se va adaptando, el caballo va de 2 o de Exacto. 3 se va adaptando y no logra caer ninguna de las debilidades. Es que aquí Exacto. vendría bien la creación de una otra debilidad, lo que pasa es que el tablero nos quedó chico, ¿no? Este es el Ya concepto no del tablero podemos crear chico. más. Sí. Claro, al no haber peones en el flanco dama ni más en el flanco de rey ya no podemos crear más que esas dos debilidades y el blanco se adapta muy bien a defenderlas. Sí, sí, una vez ha puesto el caballo N3, fijémonos en la idea, ¿no? La torre va a buscar desplazar al rey aprovechando que el caballo toca F5 y también tenemos la torre que puede ir a H5 con el objetivo de F5. De este modo consigue cierto contrajuego y si las blancas cambian las torres, como veremos, entonces sí que no hay manera de ganar. No sé, difícil. Supongo que un análisis exhaustivo sería necesario para dilucidar si realmente se puede ganar este final. Es un final que se lo dejamos a los teóricos realmente. Exacto. Mi opinión es que esto no se puede ganar si no prima un error de Topalo. Yo lo vi un poco esta posición y realmente no encuentro, es que no encuentro manera, salvo que el caballo maniobre mal o que la torre, porque ni cambiando caballos, ni cambiando torres, no veo ninguna solución, ningún final. Al final el negro va a terminar haciendo E6 y cuando se hace E6 para mí la partida establece automáticamente. Esa es un poco la Exacto. conclusión. Sí, sí, la clave es esa, que los peones están muy cerca entre ellos, las piezas están muy cerca y la fortaleza defensiva es suficiente. Bueno, aquí Giri cambió torres y ya no hay nada que hacer. No sé, si retira la torre creo que simplemente las blancas también se retiran y van esperando con la torre en la columna G. Y no se ve, como has comentado, cómo puede hacer. No, Bien, incluso tiene que tener cuidado en algunas posiciones que meten torre G5. Pasá si exacto. querés Oscar rápido la última posición, la que queda al Ujú. final, que le mete el caballo por F5, que Voy. Así es. preventé. Aquí es donde lo intenta en el final de en el final de caballos. Mm. El rey finalmente blanco se activa gracias a que el caballo blanco no deja pasar al rey negro. Y justo en el momento, ¿no?, que parece que el rey negro entra, esta es la posición, perdón. Bueno, que entra no, en el momento en que las negras intentan maniobrar, no se sabe muy bien para dónde, está, bueno, la jugada que tú has comentado, ¿no?, el caballo por F5, que simplifica ya definitivamente la posición por la entrada del rey a D5 y el peón a D6. Ujú. Bueno, ¿quieres añadir alguna cosa en esta partida o...? No, nada, me parece una partida entre dos jugadores aproximadamente el mismo nivel, donde uno tiene toda la ambición de ganar, lo tuvo, hizo las cosas razonablemente bien, y que ese caso es Giri, ¿no? Y el otro, bueno, logró aguantar y logró su cometido, a mi manera de ver, que era no perder esta partida, ¿no? Eso es un poco lo que vimos ahí.